Ahora sí, ahora sí. Antes de comenzar, quiero decirles que este último taller, ¿verdad? El cierre de nuestra serie de liderazgo como Jesús, ¿verdad? Al servicio, que Jesús lideraba enseñándonos lo que era el servicio, es la manera de madurarnos a nosotros como ministros, ¿verdad? Como líderes. Y el día 28 de febrero, a los que están acá en Puerto Rico, vamos a estar entregando un certificado de esta serie, porque pues también usted va a tener su certificado de los talleres de liderazgo con su nombre y todo. Y los voy a estar entregando el día 28. A los que están fuera, pues obviamente se los enviamos por correo para que usted también lo tenga. Amén. Y ese día, pues vamos a orar por usted y le vamos a entregar el certificado. Ese día vamos a estar en el pequeño monte en Caguas, así que usted no puede faltar. Necesita allí, que eso va a estar poderoso. Vamos a tener a los evangelistas Noel, Jennifer y Génesis con nosotros ministrando, trayendo la palabra. Y sé que va a ser un tiempo poderoso del Padre. Va a ser nuestro segundo servicio allí en el monte. Así que usted no se lo puede perder. Sábado 28 a las 5 de la tarde. Y comenzamos, ¿verdad? Con este taller número 5. Eh, de la formación al propósito, ¿verdad? El envío del líder. Y a mí me llamó mucho la atención cuando leía Juan 20:21, porque nosotros en todo tiempo siempre hemos estado hablando, y es lo que Dios siempre ha mostrado a través de Benecer, que imitemos a Jesús en todo, en todo, en todo, imitemos a Jesús. Es un trabajo bien cuesta arriba, es un reto bien grande para nosotros, ¿verdad? Porque como Jesús no hay nadie. Él fue el único que estuvo en el mundo, que estuvo en la tierra, que no tuvo pecado, que no falló, que no pecó, que caminó siempre dirigido de la voz de su Padre, ¿verdad? De nuestro amado Dios, de Jehová. Y es un reto muy difícil porque nosotros, ¿verdad? Pecamos todos los días, fallamos todos los días. Pero ¿qué tal si todos los días tú te pones en tu mente, y yo quiero que usted lo haga de ahora en adelante, te pones en tu mente, ok, a la manera de Jesús, a la manera de Jesús, que eso se te quede bien claro aquí en la mente. Y cuando falle, que fallamos, ves a los pies del maestro y pide perdón y humíllate y arrodíllate y dile, Señor, perdóname, yo quiero caminar como tú, ayúdame, Espíritu Santo de Dios que habitas en mí, ayúdame, Padre. Porque si todos los días tú no le dices al Padre que nos ayude, realmente nosotros solos no vamos a poder. Realmente no vamos a poder. Y qué bonito es caminar como Él caminó, porque nosotros queremos que las personas que están a nuestro alrededor también caminen de la mano de Jesús. Pero si nosotros no somos modelo a seguir, ¿cómo ellos lo van a hacer? Tenemos que ser luz, lo dice la palabra, tenemos que ser sal en esta tierra. eh, Siempre recordando que nosotros somos la mula que cargó a Jesús. Siempre recordando, como dice Janet, que somos las manos y los pies de Cristo en esta tierra. Amén. Y Juan 20:21 me llamó mucho la atención y ya mismo vamos ahí. El propósito de este taller como tal, ¿verdad? Es cerrar lo que fue el proceso de formación, llevando a entenderte a ti como líder, a que tú entiendas como líder que no fuiste preparado para un título en específico, que no fuiste formado para una misión en específico, que el servicio nos madura, nos corrige, nos pule en lo que es la humildad, que la madurez también nos estabiliza, la madurez hace que permanezcamos en los caminos del Señor. Un líder inmaduro
por cualquier cosa se va a ir de los caminos del Señor, ¿verdad? Pero un líder maduro camina perseverando, sabiendo y creyendo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes y todo eso que ustedes saben que lo dice en la palabra. Y también este taller nos hizo entender que la estabilidad habilita el envío. Ahora bien, Dios no forma líderes para retenerlos. Él los forma para enviarlos. Y lamentablemente hay en muchos lugares donde hay mucha formación, hay mucho taller, hay mucha educación, pero no hay envío. Entonces, ¿de qué vale? Es como cuando tú te estás preparando para una profesión. Yo me preparé para ser contable. Entonces, termino la profesión, pero no la ejerzo. Que de hecho, así hay mucha gente, y de hecho, ese es mi ejemplo. Terminé la profesión, pero no la ejercí. Pero en el reino no funciona así. En el reino, usted está preparado y usted está formado para ser enviado. Todo aquel que recibe al Señor como su único y exclusivo Salvador, que lo hace de corazón y el Espíritu Santo de Dios habita en ti, tienes una responsabilidad muy grande. Y la responsabilidad es multiplicarte en otro, llevar las buenas nuevas de salvación, llevar el Evangelio a los confines de la tierra, lo dice la palabra. Amén. Así que hoy no terminamos un taller, hoy comenzamos una asignación. Hoy tú comienzas tu asignación. Muchos quieren ser usados, ¿verdad? Pero pocos aceptan el proceso. Pocos pasan las pruebas. Pocos pasan el desierto, el proceso. Pero muchos quieren ser usados. Y cuando vamos al reino, muchos dicen, Señor, yo quiero que me uses en profecía, o yo quiero que me uses sanando, o yo quiero que me uses libertando, o yo quiero que me uses como Juan Carlos Harrigan, o me uses como eh, diferentes ministros, ¿verdad? Reconocidos. Pero realmente, cuando le pides eso a Dios, ¿estás dispuesto a pasar por el proceso, por la prueba? ¿Estás dispuesto a pasar por lo que nuestro amado Rey de Reyes y Señor de Señores pasó? ¿Estás dispuesto? Pues hoy culminamos, ¿verdad? Unos talleres y culminamos diferente formación, diferentes pruebas, diferentes, ya no vas a estar en el anonimato, ya estás más maduro, ¿verdad? Porque ahora viene el envío. Amén. Y nos vamos primeramente, comenzamos con la palabra y nos vamos a Efesios 4:13. Efesios 4:13, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ese lo estuvimos leyendo la semana pasada y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿De quién? Del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nada más y nada menos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, Jesucristo, que fue un varón perfecto, que es un varón perfecto porque está vivo, a la medida de la estatura de la plenitud
de Cristo. Este versículo envuelve todo, ¿verdad? El objetivo nunca fue enseñarte información, ni enseñarte versículos, sino formarte como Cristo se formó, como un líder. Que tú veas ese liderazgo como el de Jesús. Y cuando tú entiendes el liderazgo de Jesús, entiendes realmente lo que es ser un líder. Y cuando entiendes el liderazgo de Jesús, entiendes que el servicio es liderazgo. Entiendes que el servicio lo es todo. Entiendes que si no sirves para servir, no sirves para liderar. Ay, 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 eso sonó fuerte, ¿verdad? Y no lo tenía escrito por si acaso. Si no sirves para servir, no sirves para liderar. Dimari, cópialo. Cópialo, Dimari. En arroz y habichuela. El que sirve, sirve y el que no sirve, no sirve. Gracias. Y vamos a Juan 20:21, que aquí fue donde el Padre me trajo para este taller número 5. Juan 20:21. ¿Quién me lo lee? Juan 20:21. No todos a la vez, por favor. Amén. Amén, amén. Yane. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Amén. Amén, amén. Juan 20:21. ¿Estás segura, Yane? Y Juan 20:21. Juan 20:21, yo tengo aquí que dice, luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Juan 20:21. Luego Jesús les dijo otra vez, Porque ya leyó el 20. exacto, leíste el 20. Luego Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Qué poderoso, ¿verdad? Como el Padre lo envió a Él nos envía a nosotros. Y dice, paz, es tranquilo. ¿Qué significa esto? Jesús está estableciendo un principio eterno. El envío no nace del deseo del ser humano. El envío nace de una comisión del reino. Nace directamente del Padre. Es como una secuencia, ¿verdad? Él dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. Es simple, ¿verdad? Pero esto no significa que nosotros mismos nos vamos a llamar. No, 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 no. Es que ya Él nos llamó y ya Él nos está enviando. Primero nos forma y luego nos envía. Amén. Jesús no dijo, vayan porque saben. Él dijo, vayan como yo fui enviado. ¿Y qué implica esto? Que tengamos la misma dependencia. ¿Dependencia de quién? Del Padre, de la palabra. Que tengamos la misma humildad. Que tengamos el mismo amor. Que tengamos el mismo servicio. Esto significa que el líder enviado representa el corazón del Padre.
Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Qué pasaba en este momento? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Ese versículo ocurre cuando, justo después de la resurrección de Cristo, justo después de la resurrección de Jesús. Ustedes saben que Jesús estuvo muerto 3 días, el tercer día resucitó y luego se apareció, ¿verdad?, a los discípulos. Cuando Él se aparece a los discípulos es que aparece este versículo. Y dice, la situación de los discípulos era esta. Jesús ya había sido crucificado. Ellos estaban como que, ¿qué pasó aquí? Él es el Mesías, Él es el gran yo soy. Como que ahora lo mataron, lo crucificaron y ahora ¿qué vamos a hacer? Yo me imagino, ¿verdad? Esta soy yo pensando en eso. Entonces ellos estaban encerrados, escondidos, porque a ellos también los estaban buscando, porque había una persecución. Estaban persiguiendo a Jesús para cumplir lo que el Padre lo llamó a hacer, pero también estaban persiguiendo a todo seguidor, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pedro lo negó 3 veces? Él lo negó 3 veces porque tuvo miedo, porque también los estaban persiguiendo a ellos. Entonces, los discípulos estaban encerrados, estaban escondidos, estaban huyendo, tenían miedo, se sentían confundidos, pensaban que todo había terminado. Yo hubiera pensado lo mismo, yo no sé usted, yo hubiera pensado, espérate, ¿qué pasó aquí? ¿Ahora qué hacemos? Nuestro gran líder que nos enseñó, que nos formó por 3 años. ¿Y ahora? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? Esta gente nos va a matar, nos va a perseguir. Pero si vemos Juan 20:19, dice que estaban con las puertas cerradas por miedo. Vamos a buscar Juan 20:19. ¿Qué dice? Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías. Jesús entró y poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo, paz a ustedes. Luego de eso, el 20, que fue el que leyó Janet, dice, dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. ¿Ustedes se acuerdan de Tomás? Que Tomás en un momento dado preguntó, que dijo como que, ¿cómo esto puede ser posible? Y yo sé que muchos de nosotros, en nuestra humanidad, hubiéramos dudado también. ¿Cómo es que una persona muere? Lo vemos, lo crucificaron, lo mataron, se murió. ¿Cómo es que resucita, verdad? Y vuelve otra vez y entonces lo vemos con las marcas, ¿verdad? Y yo quiero decirte que es necesario que a ti te vean también con las marcas, porque eso da autoridad a tu testimonio. Así que es necesario que te vean tus marcas, que te vean de dónde el Señor te sacó. Amén. Entonces, el versículo 20:19 dice que estaban con las puertas cerradas por miedo, que no eran valientes, que no estaban preparados emocionalmente, ¿verdad? Que no estaban seguros de lo que iba a ocurrir. Ellos estaban perdidos. Y exactamente ahí aparece Jesús. Y Jesús no los reprende, Jesús los restaura. Voy para atrás. Yo quiero que usted se mentalice esto porque a mí me voló la cabeza bien brutal. Ellos estaban perturbados, ellos estaban confundidos. Ellos decían, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se murió el líder. ¿Y ahora qué pasó? Y al verlo nuevamente, no entendían.
tenían miedo, pensaban que iban a ser igual crucificados que él, que los iban a matar, lo estaban persiguiendo. Así muchas veces nosotros caminamos con temor, no somos valientes, nuestra fe mengua, no estamos preparados emocionalmente para lo que Dios quiere entregarnos, para lo nuevo que Dios quiere entregarnos. No sabemos qué nos depara en el futuro y a veces estamos perturbados, a veces no sabemos para dónde ir, a veces no sabemos qué puerta vamos a abrir. El enemigo juega mucho con nuestra mente, pero déjame decirte que en ese momento, ahí en ese preciso momento, cuando ellos estaban perturbados, cuando ellos tenían miedo, cuando ellos estaban emocionalmente confundidos, cuando no sabían el futuro, cuando no sabían qué le deparaba en el futuro, qué iban a hacer, para dónde vamos, nos van a matar, no nos van a matar. Exactamente ahí aparece Jesús. Yo no sé cómo tú estás en esta noche actualmente. Yo no sé si tú estás confundido, yo no sé si tú estás emocionalmente perturbado o perturbada. Yo no sé si tú te estás preguntando qué me depara en el futuro, qué yo voy a hacer ahora, después de estos talleres de liderazgo, qué yo voy a hacer, qué significa, qué voy a hacer en mi iglesia, qué voy a hacer en mi casa, qué voy a hacer con mi llamado. ¿Qué voy a hacer si no tengo provisión en mi casa? ¿Qué voy a hacer si no tengo empleo? ¿Qué voy a hacer con todas estas situaciones que me pasan día a día? Y así nosotros caminamos el día a día, perturbados, muchas veces, con miedo, emocionalmente afectados. Pero hoy yo quiero decirte que hoy apareció Jesús, que exactamente en ese momento donde más perturbados estamos, si nosotros decidimos mirarlo a Él, ahí Él está. Ahí Él está. Y mira qué bonito porque Jesús no los reprende, Jesús los restaura. Y nosotros venimos a los pies del Maestro como venimos. Y muchas veces fallamos hoy, fallamos mañana, fallamos pasado y decimos, Dios mío, me imagino que Dios está cansado de tantas veces que yo he fallado. Me imagino que Dios se olvidó de mí de tantas veces que le he fallado. Pues no. Quiero decirte que cuando tú te humillas y vas nuevamente ante los pies del Maestro, Él te restaura. Lo primero que Jesús dice no fue por qué huyeron, no fue dónde estaba su fe, eso no fue lo que Dios dijo, lo que Jesús dice. Lo primero que Él dice, paz a vosotros. Que la palabra paz significa shalom, ¿verdad? Y eso implica restauración interior, reconciliación, orden espiritual, identidad recuperada. Él dice paz a vosotros, o sea, quédense tranquilos. ¿Qué te quiere decir con esto? Que antes de Él enviarte, Él quiere sanar tu corazón. Dame un segundo que mi hijo me está llamando. Discúlpeme. Antes del envío, Jesús quiere sanar el corazón. Jesús quiere restaurar. Jesús quiere que tú aumentes la fe. Jesús quiere que tú confíes en Él. Él no envía corazones heridos sin primero ministrarlo. Amén.
Y aquí está la clave del versículo, Juan 20:21, cuando dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ay, ay, ay. Como me envió el Padre, a la manera de Él. Caminamos como Él, pensamos como Él, actuamos como Él. Ese es el mensaje. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa es la clave de este versículo. Jesús establece un modelo de envío, no solo una misión. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Y ahora vamos a desglosar esto. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Número 1, en humildad. Y lo vemos en Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Estoy en la versión Dios habla hoy. Filipenses 2:7 dice, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Jesús se despojó a sí mismo. Él se quitó la corona de rey, todos sus privilegios, dijo, voy a caminar como caminan ellos, voy a sentir, voy a padecer como ellos, como cada ser humano, en humildad. El envío comienza con que tú te rindas, con rendición. El envío comienza con que tú digas, Padre, aquí estoy. Límpiame, saca de mí todo aquello que no te agrada. Ayúdame a caminar como tú has caminado. Quítame a mí y entrónate tú. Perdóname. Yo no sé si usted todos los días le pide perdón al Padre, pero yo antes de dormir le digo, Señor, perdóname. Número 2, ¿cómo envió el Padre a Jesús? En servicio. Y nos vamos a Marcos 10:45. Ustedes saben que todo es a través de la palabra. Marcos 10:45. Dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo recuerdo siempre mi papá, siempre mi papá me llevaba este versículo. Nosotros normalmente hemos sido una familia de servicio, siempre nos gusta ayudar a los demás, eso nos lo enseñaron nuestros padres y los que nos conocen saben. Y mi papá siempre me decía, recuerda que nacimos para servir, no para ser servidos. Y luego cuando yo empiezo a leer la palabra, puedo ver que eso está en la palabra, eso mismo hizo Jesús. Él no vino para ser servido, él vino para servir. Y el mejor ejemplo es cuando le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? Así que nunca se te olvide que liderar es servir. Nunca se te olvide que liderar es servir. Número 3, en obediencia. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? En humildad, en servicio, en obediencia. Y ahí nos vamos a Juan 6:38.
Juan 6:38 dice, mire, si usted no está escribiendo, por lo menos escriba los versículos y vuelve y los lee. En Juan 6:38 dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, ay, 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 sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. El mismo Jesús nos dice, porque yo no he bajado del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. El líder enviado vive bajo dirección divina todo el tiempo, en obediencia, aunque te cueste y cuesta muchísimo, cuesta muchísimo. Dice que en la obediencia hay bendición. Así que el líder debe ser obediente. Dice también que cómo envió el Padre a Jesús. Número 4, en amor sacrificial. En amor sacrificial. ¿Y qué significa amor sacrificial? Que va a ser sacrificado, que va a doler, que va a costar. Amén. Y ahí nos vamos a Juan 3:16, versículo que muchos conocen y se lo voy a leer de la Reina Valera. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El envío cuesta algo personal. El envío cuesta algo personal. Y yo te pregunto, ¿tú enviarías a tu hijo a ser crucificado, a ser lastimado, vituperado, a que lo clavaran, a que muriera? ¿Verdad que no lo haríamos? Pues nuestro Padre lo hizo por ti y por mí. Entonces, Jesús dice, de la misma manera que yo fui enviado, ahora son ustedes enviados. Él no cambia el modelo, Él multiplica el modelo. Y es lo que nosotros debemos hacer como ministros, seguir multiplicando ese modelo de Cristo, ese modelo de Jesús, que cuando nuestros labios hablen para llevar el Evangelio, siempre sea a la manera de Cristo, siempre sea modelándolo a Él. Así que Jesús no cambió el modelo, Él multiplicó ese modelo. De ahí envió a 12 y esos 12 se multiplicaron. Amén. Así que ahora quiero que prestes atención en el orden, en el orden de Juan 20. Número 1, Jesús aparece. Número 2, declara paz. Número 3, muestra las heridas. Número 4, los discípulos se alegran. Y número 5, los envía. Por esos 5 talleres. Jesús aparece. Jesús declara paz, confianza, fe. Todo está bien, no pasa nada. Estoy aquí, estoy con ustedes. Yo estoy vivo. Muestra sus heridas. Fue real lo que me pasó. Mi testimonio tiene autoridad.
Amén. Los discípulos se alegran. Claro, el Rey de Reyes y Señor de Señores está vivo. Celébralo, hermano, está vivo. Y número 5, los envía. ¿Qué él hace primero? ¿Qué Jesús hace primero? Refuerza la identidad de ellos. Refuerza primero su identidad y luego los envía. Así que este principio es poderoso porque el envío nace de la revelación de que Cristo fue resucitado. El envío nace desde ahí. No se envía gente cansada de iglesia, se envía gente que ha visto a Jesús vivo, que sabe que Jesús está vivo, que murió y resucitó por nosotros, que hoy vive y que está sentado a la derecha del Padre y que viene pronto. Aleluya. Así que Él no está enviando gente, perdone que lo diga de esta manera, Él no está enviando gente que lleva años en la iglesia, que está cansado de estar en la iglesia, que está acostumbrado. Él está enviando a alguien que sabe que, que, que tuvo ese encuentro real con Él, que sabe que Él está vivo y que quiere seguir hablando de lo que Él hizo en esta tierra, de los milagros, las maravillas, los prodigios, lo que Él hizo aquí, y que quiere seguir evangelizando eso. A esa es la gente que Él quiere enviar, esa es la gente que Él está enviando. No gente que está dormida en las iglesias, gente que realmente tenga hambre de Él, gente que realmente quiera caminar como Él, que quieran amar como Él, que le importe la gente, que le importe lo que le pasa a la gente, que se identifique con la gente, que abrace, que sea genuino, que llore con los que lloran, que ríen con los que rían, con los que ríen, perdón, que le importe si hay alguien en una esquina que no tiene comida, se está muriendo de hambre, que se detenga, que le compre comida, que le dé comida, que le importe la gente. Dice la palabra en Mateo, no me acuerdo bien si es 24 o 25, no recuerdo bien cuál es, que dice, cuando yo leí eso, se me reveló una cosa espectacular. Y desde ahí yo no volví a ser la misma. Cuando dice, me vistes con hambre y no me distes de comer. Me vistes desnudo y no me vestiste. ¿Qué Jesús está diciendo? Cada ser humano que está allá afuera, que está pasando necesidades, nosotros o somos o no somos imitadores de Jesús. Entonces, Él envía gente que sabe que va a caminar como Él caminó. Y nosotros queremos ser ellos. Nosotros queremos ser esos enviados. Yo no sé ustedes, pero yo quiero ser ese enviado. Amén. Y el envío no es una promoción. El envío es una continuidad. ¿Continuidad de quién? ¿De Jesús? Porque dice el versículo, Juan 20:21, no se les va a olvidar, yo lo sé. Como me envió el Padre. Dianesis, permiso, lo que estabas hablando, mi amor, aparece en Mateo 25, del 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, etcétera. Gracias, Janet. Mateo 24, dijiste. Mateo 25, del 35 al 40. Mateo 25. Yo quiero que usted de asignación se lleve hoy eso y usted lo lea una y otra vez.
del 25 al 35. Ajá, el juicio de las naciones. Mateo 25, del 35 al 40. Al 35 al 40. Exacto. Pero si tú ves, el 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas dentro de él todas las naciones. Miren esto, escuchen esto. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué usted quiere ser, oveja o cabrito? Contésteselo usted mismo. Entonces, el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino heredado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste enfermo. Cuando él habla de esta parábola, él está diciendo, ¿qué estamos haciendo nosotros como el cuerpo de Cristo? ¿Qué estamos haciendo como imitadores de Él? Cuando estamos en las calles y vemos tanta necesidad y no hacemos nada, nos cruzamos de brazos y no nos importa. Y luego dice, voy a ir más abajo. En el 40 dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y de eso estamos hablando. Gracias, Janet, por traer el versículo, los versículos. Ahora ustedes continuarán lo que yo comencé. Esto es una continuidad de lo que Él vino a hacer a este mundo. Nosotros somos llamados a continuarlo. Por eso Janet dice, somos las manos y los pies de Cristo en la tierra. Y para que no se te suba el orgullo, somos la mula que cargó a Jesús. Nada más. O el gusano de Jacob. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, escuchen esto, ¿quiénes eran los de la izquierda? Que alguien me diga. ¿Quiénes eran los de la izquierda? Él los separa a la derecha y a la izquierda. ¿Quiénes eran los de la izquierda? Los cabritos. Los cabritos. Gracias. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Qué fuerte. Y luego ahí dice, escuche bien, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, santo aleluya, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ay, ay, ay. Yo quiero que usted lea Mateo 25 del 31 al 46 completo, el juicio de las naciones, del 31 a 46. Léelo en todas las versiones que usted quiera, léelo al derecho y al revés, porque ahí te va a decir Jesús cómo quiere que tú camines como líder o como un servidor de él, que de hecho el liderazgo es servicio y lo hemos dicho muchas veces. Así que Jesús básicamente dice, ahora ustedes continuarán lo que yo comencé. Y es una responsabilidad bien grande.
Y ahora tú te pones a pensar cuántas veces nosotros le hemos dicho a las personas, ¿te quieres reconciliar con el Señor? ¿O quieres aceptar a Jesús? Y la gente dice, no estoy listo. Déjeme decirle que sí que tienes razón, no está listo, como nosotros tampoco lo estamos. Pero es una decisión, porque si caminar con Él es difícil, imagínense sin Él. Yo no podría. A estas alturas, yo no podría caminar sin mi Padre. Entonces, ¿qué te quiero decir? El envío no es que te promocionen, que seas líder de esto, que seas pastor, que seas evangelista, que seas profeta. No es un título, es continuar con lo que Dios hizo cuando vino a este mundo. Y es una responsabilidad muy grande. Ahora ustedes continuarán lo que yo comencé, dice el Padre. Así que el liderazgo cristiano no reemplaza a Jesús, lo representa, lo representa. Y miren cómo esto se relaciona, ¿verdad? Con estos 5 talleres y cómo este versículo resume lo que fueron los 5 talleres. El número 1, servicio, el servicio, ¿verdad? El corazón correcto. El número 2, el proceso, cuando pasamos por el proceso. Carácter formado. El proceso nos forma. El número 3, espíritu, es la dependencia. ¿De quién nosotros dependemos? El número 4 fue madurez. No, vuelve y repite todo eso, please, que me quedé como que... El primer servicio, el primer taller era servicio, conocer que el liderazgo es servicio y que debemos tener un corazón correcto. El taller número 2, el proceso, porque cuando tú eres llamado, siempre va a venir un proceso, siempre va a venir una prueba, siempre Dios va a formar tu carácter. No es que todo va a ser pichi san crin y el amor de Cristo y todo chévere y no pasó nada. No, 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 no. Ahí es que empieza el fuego. Porque Me quedé en el segundo, ¿sabes? el Señor quiere formar tu carácter. Proceso, carácter formado. El número 3, espíritu. Hablamos de la dependencia, de quién nosotros dependemos. Dependemos de nuestro Espíritu Santo. El 4, madurez. La madurez te da estabilidad. ¿Cómo obtenemos madurez? Pasando por procesos, pasando por pruebas, pasando por desierto, perseverando. Ahí es como obtenemos esa madurez. Y el número 5, envío. ¿Qué significa el envío? Que vamos a tener una continuidad de Jesús y por ende vamos a representar a Cristo. Por eso, Juan 20:21 es la culminación de todo el proceso para luego ser enviado. Amén. Y Repita quiero la decir, última, por favor. ¿la qué? La última, envío, que vamos a tener una continuidad de Jesús. Representación de Cristo, el envío, una continuidad de Jesús y estamos representándolo a Él. Y yo quiero que sepa que Él no envió expertos. Si usted
ha visto la serie de The Chosen, que a mí me encanta, yo la puedo ver una y otra vez, una y otra vez. Él ahí muestra cómo caminaron cómo él reclutó, por decirlo de esta manera, a los 12 apóstoles. ¿De dónde los sacó? ¿De dónde era Simón, que después se convirtió en Pedro? ¿De dónde era Mateo? ¿Qué hacía Mateo? ¿Qué hacía Marco? ¿Qué hacía Lucas? ¿Qué hacía Santiago? Andrés. ¿De dónde él los sacó? Así que quiero decirte que él escoge de lo vil y lo menospreciado. Pero cuando tú te pones a evaluar a cada uno de ellos, tú dices, es que ellos eran bravos, ellos eran valientes, por eso él los escogió, eran atrevidos. Y eso es lo que el Padre quiere para este tiempo. Él no envió expertos, él envió a hombres restaurados. Él estuvo 3 años caminando con ellos, 3 años modelándole. Así que el envío no ocurre cuando tú lo sabes todo. El envío ocurre cuando entiendes quién te está enviando. El envío ocurre cuando tú entiendes que eres una continuidad de Jesús. Y a lo mejor usted lo va a ver grande, a lo mejor va a decir, esta pastora está loca, ¿cómo yo voy a hacer una continuidad de Jesús? Con Jesús nadie se puede comparar. Pero es que nosotros debemos imitar a Jesús. El envío no empieza cuando Dios confía en tu capacidad. No, 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 no. Sino cuando tú dependes completamente de su presencia. Y lo voy a repetir. El envío no empieza cuando... Repite el anterior y después escribo los dos. Sorry. El envío no ocurre cuando sabes todo. Ocurre cuando entiendes quién te envía. Y no te puedo repetir más porque lo demás salió del Espíritu. El envío no comienza cuando Dios confía en tu capacidad. El envío comienza cuando tú dependes completamente de su presencia. Amén. ¿Están conmigo? ¿Se durmieron? En tu capacidad comienza. Sino comienza cuando tú dependes completamente de su presencia. Cuando dependemos totalmente de Él. Porque sin Él no podemos. Todos los días yo le digo, Señor, sin ti no puedo. Sin ti no puedo. Y todos los días le digo, no me dejes. Y sabes que Él no nos deja. Nosotros lo dejamos a Él. En Mateo 28, 19 al 20, hay un mandato que nos hace a todos los cristianos. Que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Fíjate que él dice, por tanto, id y hacer discípulos. Y qué bonito que dice, y yo estoy con ustedes todos los días. Jesús no envía admiradores,
Jesús envía a quien Él ha formado. Y el envío incluye ir, discipular, enseñar y permanecer bajo su presencia. Repito, el envío incluye ir, discipular, enseñar, permanecer bajo su presencia. Quiero buscarle algo aquí rápido. Yanesi, permiso, dijiste ahorita Mateo 18. Mateo 28, 19 al 20. Amén. ¿28 o 18? 28. Ok, gracias. 28, 19 al 20. Quiero explicarle algo. El envío incluye ir, comenzar a caminar, ¿verdad? Discipular y el tercero enseñar. Discipular y enseñar son dos cosas muy diferentes. Discipular viene de la palabra discípulo, que es alguien que aprende de un maestro, que imita su vida, que sigue su ejemplo y que vive lo que aprende. Jesús no solo predicó, él discipuló. Y yo quiero que tú... ¿Qué pasó, Dimari? Que empecé a escribir y cuando escribí la palabra discipular, seguiste por ahí y me perdí. Normal, ¿verdad? El envío incluye ir, discipular, enseñar y permanecer bajo su presencia. Ahora, yo quería distinguir, porque el Padre me Sí, eso me era, paró porque ahí. dijiste que ir era caminar y que discipular, y de que entonces cuando lo estaba explicando ahí me fui. Discipular viene de la palabra discípulo, que es alguien que aprende de un maestro, que imita su vida, que sigue su ejemplo, que vive lo que aprende. Eso es un discípulo. Se supone que nosotros somos, Que es alguien que aprende de un maestro. aprende de un maestro que imita su vida, que sigue su ejemplo, que vive de lo que aprende. ¿Y qué te quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir el Padre a través de esto? Dice que Jesús no solo predicó, él discipuló. ¿Y qué significa discipular? Modelar. Por eso muchas veces, mientras yo estaba en mi casa pasando por lo que estaba pasando, el Señor siempre me decía, modélame. Yo decía, guau, pero es que es bien difícil modelarte. O sea, en muchos momentos yo quería salir huyendo o rendirme o reventarlo o reventarla. Era difícil, es difícil. Pero sin embargo, eso es lo que significa ser discípulo. Y nosotros debemos ser discípulos, debemos imitar a nuestro Padre, al gran Maestro, al gran yo soy. Dice que el discípulo aprende de un maestro, imita su vida, sigue su ejemplo y vive lo que aprende. Y eso es lo que el Padre nos está llamando a hacer a nosotros. Debemos de ser ejemplos para otros. El envío incluye ir, que es comenzar a caminar, aceptar tu llamado y comenzar a caminar.
Discipular. ¿Qué es discipular? Modelar, modelar a Cristo, para que los que vienen detrás de ti también modelen a Cristo. El número 3, enseñar. Y el número 4, permanecer bajo su presencia, porque es que sin Él no podemos. Si tú no te apartas a conocer al maestro, a intimar con el maestro, no vas a poder. Por más Biblia que tú sepas, no vas a poder. Tienes que intimar con Él, tienes que hablar con Él, tienes que conocerlo. La relación mía con el Padre no es la misma que la tuya. Cada uno tenemos una relación diferente con nuestro amado. Amén. El éxito del líder no es cantidad. El éxito del líder es como tú caminas espiritualmente. Y quiero que vayamos a Lucas 22, 27, 26 al 27, que dice, Lucas 22, 26 al 27, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Déjame buscarlo aquí. Lucas 22, 26 al 27. Dice, Lucas 22, 26 al 27. Pero ustedes no deben ser así, al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven. En la versión déjame buscarle la versión Reina Valera, para no confundirlo. Lucas 22, 26 al 27. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Se los voy a leer otra vez, porque es importante. En la versión Dios habla hoy. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven. Y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no lo es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Aleluya. Nuevamente Jesús redefine el liderazgo. ¿Y cómo lo redefine? A través del servicio. Si nosotros vamos a algún lugar, mire qué interesante esto. Jesús le dice, vamos a un lugar, vamos a un restaurante, una mesa, ¿verdad? Un restaurante. ¿Quién es el mayor entre ellos? ¿El que está sentado en la mesa o el que sirve? Y el mismo Jesús les dijo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ay, ay, ay. Liderazgo es servicio. El enviado no domina, el enviado sirve. El envío verdadero aumenta la humildad y no el ego. El envío verdadero aumenta la humildad
no el ego. Qué poderoso. Así que quiero explicarle, ya casi estamos terminando, el proceso del líder, que tiene 4 etapas, ¿verdad? Anótelo si va a anotar. El proceso del líder, 4 etapas. Número 1, llamado. Y cuando Dios te llama, es porque Él te ve. Así que usted va a poner llamado, Dios te ve. Número 2, formación. Dios te trabaja. Él te forma. ¿Cómo te forma? A través de proceso, a través de prueba, a través de desierto. Número 3, madurez. Dios te estabiliza, te madura. La madurez es lo más difícil, déjeme decirle, porque Él va formando tu carácter, Él va desarrollando los frutos de tu espíritu. Si no tienes paciencia, va formándote en la paciencia. Si no tienes mucha fe, formándote en la fe. Si no tienes mucho amor. El primer fruto del espíritu es el amor. Así que la madurez, Dios te estabiliza. Y número 4, el envío. Y en el envío, Dios te está confiando. Dice, Dios te confía. En el envío, recuerden que es una continuidad de Jesús. El llamado es gratuito. Él llama, él toca la puerta de todo el mundo. Es gratuito. Pero el envío es confiado. Tienes que ser probado. Tienes que ser formado. Tiene que formar tu carácter. Tiene que madurarte para entonces confiar. Amén. Un líder sin madurez es peligroso. En 1 Corintios 14:20, esto lo hablamos en la semana pasada, pero es importante que lo diga. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esto significa que sin madurez, el líder se va a ofender fácil, el líder va a buscar reconocimiento, el líder va a ser un líder que compite, que es competitivo, que siempre quiere ganar, el líder va a ser alguien que divide, el líder va a ser alguien que se mueve por emociones. Así que la inmadurez espiritual convierte el llamado en peligro. Ahí es donde vemos mucha gente fuera del evangelio, mucha gente fuera de las iglesias, porque líderes inmaduros los lastimaron, los hirieron, dividieron iglesia. ¿Cómo tú te sentirías estando con un líder, digamos un pastor, un apóstol, que todo el tiempo está buscando reconocimiento, que todo el tiempo está compitiendo, que divide una iglesia?
que se mueve por emociones, que se ofende fácil, que se hiere fácil. Tú no quieres estar ahí, ¿verdad? Dios no envía dones sin carácter. Necesitamos ser líderes maduros. Necesitamos ser líderes que caminemos a la manera de Jesús. Necesitamos ser líderes que amemos realmente. Necesitamos ser líderes sanos. Necesitamos ser líderes empáticos, con carácter. Que tú sí seas sí, que tú no seas no. Que nunca quieras ofender. Que cada vez que vayas a decir algo, primero unos segundos cierra tus ojos y piensa, Jesús lo diría. Y si tu pensamiento es no, por favor no lo digas. Y cuesta, nos cuesta, porque eso es una lucha entre la carne y el espíritu, constantemente. Necesitamos líderes maduros para poder echar la red, pescar esas vidas y no volverlas a soltar. Porque lo que estamos viendo hoy en día en el Evangelio es que hay un remanente tirando las redes para pescar esas almas, pero cuando llegan con líderes inmaduros, esas almas vuelven al mar. Esos peces vuelven para atrás. Y tú dices, estoy remando, pero ¿qué pasó aquí, Señor? Y es triste y es frustrante. Pero qué bueno que hoy el Padre nos dio esta palabra. Amén. Ahora mi pregunta es, ¿están listos para ser enviados? ¿Estás listo para ser enviado? Yo quiero que ahí, donde quiera que tú estés, tú cierres los ojos y te contestes a ti mismo y a Dios estas preguntas. ¿Sirves cuando nadie te ve? ¿Sirves cuando nadie te ve? Contéstala tú con Dios. ¿Amas cuando no te reconocen? ¿Aún así tú sigues amando? ¿Amas cuando no te reconocen? ¿Obedeces cuando no entiendes? ¿Obedeces cuando no entiendes? Y esta última. ¿Permaneces cuando eres corregido? ¿Permaneces cuando eres corregido? Son preguntas para ti. Contestarlas tú. Y tú decides qué tipo de líder tú eres. El envío no es promoción, es responsabilidad. El envío no es que reconozcan que eres profeta, que eres esto, que eres lo otro. El envío es una responsabilidad y muy grande.
Acepta servir antes que ser visto. Acepta servir antes que ser visto. ¿Quién dice por ahí, yo acepto servir antes de ser visto? Yo quiero escucharlo, no quiero leerlo, quiero escucharlo. Yo acepto hoy servir antes de ser visto. Y yo también. Amén. Amén. Acepto antes de ser visto. Acepto servir antes de ser visto. Amén. Estamos terminando. Declaramos en esta noche que hoy Dios rompe el espíritu de inseguridad, que hoy el Padre termina una etapa de preparación en tu vida y que hoy comienza una etapa de impacto, que hoy continuamos con lo que el Padre, con lo que Jesús hizo en esta tierra, que hoy nos comprometemos a caminar como Él caminó, en el nombre de Jesús. ¿Dónde están los llamados a ser pastor? ¿Dónde están los llamados a ser pastor? Si tú has sido llamado a ser pastor, recibirás un corazón de padre y firmeza con amor. Escucha bien. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Recibirás un corazón de padre y firmeza, pero con amor. El pastor no solo guía, el pastor cuida, protege y sana. El corazón pastoral carga 3 dimensiones. Es compasivo, es paciente y corrige con amor. Eso es un corazón pastoral. Es compasivo, es paciente y corrige con amor. Un pastor inmaduro controla. Un pastor formado acompaña. Te guía, te cuida, te sana, te corrige con amor. El llamado pastoral implica amar procesos lentos, restaurar personas heridas, permanecer cuando otros se cansan. Así que no es un liderazgo de posición, es un liderazgo de cuidado. No es un liderazgo de posición, es un liderazgo de cuidado. Aquí tenemos varios llamados pastorales. Tenemos a Nani, tenemos a Wilnelia, tenemos a Leslie, tenemos a Lisandra, tenemos a Tricia Abimael con llamado pastoral. Tenemos a Janet. Así que no es una posición, es un liderazgo de cuidado. Así que a esos que mencioné con llamado pastoral, reciban hoy el corazón del Padre Espiritual. Un corazón de Padre Espiritual. Dios
ensancha su capacidad de amar sin agotarte. Reciban firmeza para corregir sin herir y ternura para restaurar sin debilitar la verdad. Serás refugio para muchos y guía para generaciones. Por favor, a los llamados pastoral, antes de hablar, piensa como Jesús. Antes de actuar, actúa como Jesús. Antes de caminar, camina como Jesús. Y esto va también para el evangelista Andrés. Que también tiene ese llamado. Y ahora vamos para el llamado de evangelista. El evangelista, tus pies llevarán esperanza donde hay oscuridad. En Romanos 10:15 nos dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El evangelista refleja el corazón misionero de Jesús. Jesús siempre caminaba hacia los perdidos. El evangelista ve oportunidades donde otros ven problemas. El evangelista siente carga por las almas. El evangelista rompe comodidad espiritual. El evangelista no predica por emoción, predica por compasión. Y hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que Dios enciende nuevamente fuego por las almas. Que las palabras de cada evangelista aquí representado abrirán corazones cerrados. Que donde haya oscuridad llevarán esperanza. Que donde haya pérdida anunciarán vida. Y que sus pasos serán guiados por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y ahora vamos con los profetas. Y Mari. Nani tiene un don profético fuerte. El evangelista tiene un don profético, Andrés. Tricia. Hablará verdad con pureza y compasión. Contexto bíblico, Jeremías 1:9. He puesto mis palabras en tu boca. El profeta no habla desde emoción, habla desde intimidad. El profeta tiene que tener una intimidad fuerte con el Padre. El profeta se aparta para escuchar la voz de Dios. La función profética alinea, corrige, edifica, dirige hacia Cristo. El profeta maduro no busca impresionar, no habla desde herida, no divide, restaura dirección espiritual. Tú puedes como profeta decirle la verdad a alguien, pero si tú no lo dices con amor, lo vas a herir. Y amor sin decir la verdad confunde. Así que el profeta tiene que tener un cuidado y un tacto tan brutal cuando va a hablar, cuando va a lanzar una palabra. Porque una verdad sin amor va a herir y un amor sin verdad va a confundir. Y el profeta lleva ambas. Así que hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que Dios purifica tu oído espiritual, que recibe a cada profeta que está aquí.
que recibes claridad sin confusión, que hablarás con autoridad y ternura, que tus palabras traerán alineación y no división, y que serás voz que edifica y guía hacia Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Líder servidor, será estabilidad donde otros se mueven. Lucas 16:10. El que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. El liderazgo del reino nace en la fidelidad invisible. El líder servidor, perdón, el líder servidor sostiene visión, permanece en proceso, crea orden espiritual, sirve sin necesidad de reconocimiento, no busca protagonismo, produce estabilidad. Y hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que todos los líderes que están aquí, Dios establece firmeza en su carácter, que serán columna en tiempos de cambio, que donde otros se mueven por emoción, ustedes permanecerán y que su fidelidad abrirá puertas que el talento no puede abrir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy Dios afirma a cada uno de ustedes. Hoy Dios está afirmando su servicio delante del cielo. Hoy reciben gracia para servir con gozo y perseverancia. Sus manos serán instrumentos de restauración en el nombre de Jesús. Donde trabajen, la presencia de Dios será evidente y serán extensión viva del corazón de Cristo. Seremos esa continuidad de Cristo en la tierra. Anhelamos poder ser esa continuidad de Cristo aquí en la tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Así que yo declaro que hoy aquí saldrán pastores que cuidan, evangelistas que alcanzan, profetas que alinean, líderes que permanecen, ministros que sostienen la obra del reino. Hoy el cielo confirma lo que el proceso formó. En el nombre poderoso de Jesús. Y con esto cierro. Jesús sirvió antes de enviar. Jesús amó antes de corregir. Jesús murió antes de levantar. Voy a repetir. Jesús sirvió antes de enviar. Jesús amó antes de corregir. Jesús murió antes de levantar. En Juan 12:24 dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, voy a buscar aquí. Juan 12:24. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Pero si muere, da abundante cosecha. Se los voy a repetir. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo. Pero si muere, da abundante cosecha. Siento la presencia de Dios. El envío nace del quebrantamiento. Para poder ser un líder efectivo, tienes que morir primero. El Señor tiene que quebrantarte, porque es de esa manera que vas a ser formado. Es de esa manera
que vas a desarrollar los frutos del Espíritu. Es de esa manera que vas a ser un líder en continuidad de Cristo, de Jesús, formados para servir, enviados para transformar, porque Cristo vive en nosotros. Amén. 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 Amén.